polvo y miseria. Ok, aquí estamos llegando a un punto de bautizo, punto en tiempo donde llegamos otra vez en este ministerio. Gente que quiere bautizar aquí no es algo que se hace tan rápido, y también siempre llega esta cuestión de es el tiempo, es el momento, porque vemos que hay muchos que llegan a bautizar y después se van. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es el momento? Para tener más claridad sobre este, creo, muy malentendido evento, en concordancia con las religiones, el bautizo de niño, la confirmación de bautizo cuando tienen más edad. Para entenderlo, el bautizo, que hay gente que, quieren bautizar inmediatamente, aceptan Jesús y si estás en el aeropuerto se bautizan en el baño. Hay bautizos muy diferentes. Hay bautizo donde hay una piscina en una iglesia y gente haga una fila y se va uno por uno, boom, 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 boom. Hay otros en la naturaleza. También hay bautizos como los mormonos que los niños se bautizan varias veces para los que murieron en la familia. Entonces están usando a esos niños en una forma, más otra vez la palabra bautizo. Hablando del momento y el contexto. Sí, Bernie, gracias. Definitivamente no estamos hablando del bautismo que se le suministra a los niños, o sea, el que básicamente practican del cristianismo, el sistema católico y creo que también el ortodoxo. Fuera de ahí, todo el mundo proveniente de la Reforma o del protestantismo practican el bautismo, obviamente más conforme a la palabra. El sustento está en Primera de Pedro 3, 21 y 22. Y aquí queremos hablar de este bautismo, pero en este contexto. ¿Cuándo está una persona preparada, espiritualmente hablando, para dar este importante paso? Esa sería, la cuestión, esa es la cuestión que queremos tratar. ¿Cuándo una persona está preparada espiritualmente? Y ya lo has dicho ahorita en el intro, la mayoría de las personas, cuando dan este paso, no saben en realidad lo que están haciendo, lo toman muy a la ligera. En todo esto hay una participación fuerte de emociones, de sentimientos, de ilusiones, cosas que no provienen del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar que el bautismo de agua es muy importante. Hay cuestiones también que hay que aclarar, por las cuales las personas que arrebatadamente o impensadamente hacen esto, es también porque creen mucho, muchos de ellos, y esto se los hacen creer, que el bautismo de agua les garantiza la salvación. Esto es aberrante, eso de entrada está descalificado. Ningún bautismo de agua garantiza la salvación. O en reversa, es gente que si no está bautizado no hay salvación. También, porque el caso por excelencia sería el del ladrón arrepentido que no tuvo tiempo de bautizarse. Entonces queda claro que no porque no hayas alcanzado el bautismo de agua no te salvas. O sea, a fin de cuentas lo que salva es el arrepentimiento. Bueno, el Señor Yeshua, Salvador, pero digamos humanamente hablando lo que sí salva es el arrepentimiento y permanecer hasta el fin en ese estado de arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a querer el bautismo, si entendemos. Ahí es donde entramos, Ernie. ¿Cuándo es cuando uno está preparado? Pues definitivamente no cuando sabes mucha Biblia, no cuando has dado muchos diezmos y ofrendas y tienes 3 años en la congregación, sino si estás arrepentido. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Estás arrepentido? No es cuestión de días o tiempo. No. Lleva tiempo para no llegar a entender qué es, por qué.
Mas no puedo decir que una persona que tiene 30 años está más preparada que una persona de 5 días que ya está cansado y ya entiende, y por una razón Dios abrió su entendimiento de por qué. Sí, ese es un error muy común en las iglesias y pues también en el judaísmo, que creen que la antigüedad, el tiempo de años que llevan en la iglesia, les da pues posición, autoridad y sabiduría. Tomados, hay gente que pues lo toma hasta con el nombre literal, los ancianos de la iglesia. Pero bueno, ese es otro punto. El punto principal es que el bautismo de agua, que lo simboliza el paso de los israelitas en el Mar Rojo, o sobre el Mar Rojo, dice la Escritura en Pedro que no tiene el poder de quitar el pecado, sino que lo que hace es producir una poderosa conciencia delante de Dios, un crecimiento fuerte en la fe también, gradual. Pero el problema es cuando lo hacemos irresponsablemente, sin saber lo que estamos haciendo, porque también bautizarse sin saber lo que uno está haciendo es pecado, es como tomar el nombre de Dios en vano. Hemos dicho también en otras cápsulas que cuando una persona se bautiza, básicamente es cuando empiezan las pruebas para él, porque es cuando hacemos un compromiso, por gracia, delante de Dios, de que queremos estar con Él hasta el fin, de que queremos consagrarnos a Él hasta el fin, obviamente por gracia, y pues obviamente el Señor responde afirmativamente mandando pruebas, porque ¿cómo se puede curtir la fe si no es por medio de pruebas? Estas pruebas incluyen no son las persecuciones inmediatas, sí son inmediatas, sí. Sí, o sea, cuando la operación la está haciendo el Espíritu Santo, que es básicamente en todos los casos, porque si una persona se va a bautizar, pongamos dos personas, una que sabe lo que está haciendo y otra que no sabe lo que está haciendo, o medio sabe. En ambos casos la justicia de Dios se va a aplicar, tanto para bien como para mal. Si la persona que sabe lo que está haciendo, lo hace con fe, lo hace queriendo agradar a Dios para alcanzar pues más edificación de Dios, más revelación de Dios, Dios le va a dar esto por medio de pruebas. A aquella persona que lo hace sin saber o sin conciencia verdadera, pues también le van a venir las pruebas, no las va a poder pasar y su estado va a llegar a ser 7 veces peor que aquel estado en el que estaba antes del bautismo. Así, sencillo, 7 veces peor. Y yo he visto muchos de esos casos en la congregación. Hoy estábamos hablando de esto porque pues, estamos contemplando, pidiéndole consejo a Dios que confirme si es el tiempo, el mes, en octubre, de hacer pues un bautismo que normalmente los hacemos de entre 10 y 12, máximo 15 personas. Hemos hecho varios por la gracia de Dios, muchos de ellos bautizados han seguido adelante y han llegado a la promesa del bautismo de fuego, porque ese es otro punto. El bautismo de fuego viene después del bautismo de agua, pero a condición de que permanezcamos en Yeshua, en las pruebas con Yeshua. O sea, si nosotros desertamos de las pruebas, no viene el bautismo de fuego, que lo simboliza o tipifica el paso del Jordán, del pueblo de Israel, cuando cruzó el Jordán en tiempos de Josué. Pues ese tiene como un orden que entendemos bíblicamente, ¿no? Que hay como un orden, porque como hablamos, yo pasé diferente, yo tenía cosas que Dios puso, arrepentí, obviamente, recibí y el fuego, recuerdo en Brasil, algo muy grande pasó y muy grande, no puedo poner en palabras, más sé que ahí cambió mi vida de una forma y años después me bauticé en la agua. Sí, entiendo lo que dices y es posible que hayan casos de personas que hayan tenido su bautismo de fuego inclusive antes que el de agua, que es más o menos lo que estás diciendo, pero es peligroso porque hay muchas personas que pueden llegar a confundir una experiencia espiritual, una revelación, con el bautismo de fuego. Para mí el bautismo de fuego se opera, te digo, en una persona, por gracia todo, que
después de haberse bautizado en agua, después de haber conocido la revelación de Dios, prosiguen las pruebas. Y en el momento en que Dios lo quiere, en los tiempos de Dios, llega ese bautismo. Es cuando el alma se llena del Espíritu Santo, lo que le llaman la plenitud del Espíritu. Obviamente esta situación solo se da en aquellos que están consagrados a Dios, muriendo a la carne, haciendo las obras de Dios, de Efesios 2:10, viviendo en juicio sobre su propia criatura vieja, viviendo en amor de perdón, viviendo compartiendo el Evangelio. En esas personas tarde o temprano se cumple la promesa del Consolador. No, la otra es que como no, yo nací, el proceso era así, de bebé ellos hagan un bautizo de bebé y cuando tienes 13, 14 años pasas una confirmación para declarar que entiendes que el bautizo es un proceso, ¿no? Mas creo también es al final nuestra fe entiende qué es bajar en la agua, ¿no? Al final de cuentas es cuando bajamos, ¿qué pasa? Estamos muriendo. No, permíteme, no pasa nada. Exacto. No pasa nosotros muriendo por bajar. No así, más sabemos que ahí el criatura vieja sometimos. Es un símbolo, pero esto simboliza la muerte que ahora diariamente vamos a darle a la carne, o sea, muriendo con Cristo en el bautismo para... Es una declaración. Es una declaración, pero de un día, en un momento, con un público, con testigos en el cielo y en la tierra, lo cual por eso dice Pedro que esto afirma la conciencia del discípulo, del creyente, del recién bautizado, para querer servir a Dios más y más y más. Pero en realidad, bueno, lo tenemos que decir, porque hay muchos que creen que su hombre viejo, su pecado, quedó en el río, o en la alberquita, o en la tina. Están locos, perdóname. Okay. Ese es un problema que hay que... El símbolo es que queremos la vida nueva, que salimos... gracias el trabajo en la cruz, la sangre, y salimos y esta declaración es instantáneo, es algo grande en términos de decidir, ¿no? Sí, pero si no sabemos lo que estamos haciendo, se queda en una vivencia emocional, en una anécdota histórica. Ay, me bauticé, la foto, el diploma, porque hasta diplomas de bautizados dan, o sea, algo aberrante. Deben de saber que el bautismo es compromiso con Dios y que si nos comprometemos a la ligera con Dios, es pecado y las consecuencias no tardan en manifestarse. Repito, en la congregación de Polvo y Miseria del Parque, muchos han seguido, bueno, más desgraciadamente, Dios sabe, no están. Además, hemos casos aberrantes de que se bautizan y ya no van a la congregación, inclusive cuando más que nunca hay que estar apegados al cuerpo de Yeshua, a la iglesia. Y ese es otro problema, que hay muchos que creen que pueden solos y que no necesitan del cuerpo de Cristo, que no necesitan una congregación. Claro que tampoco estoy aquí diciendo que la congregación sea la base, ¿verdad? Pero si bien es cierto que hay más congregaciones satánicas que de Dios, pues hay unas de Dios, y si alguien está realmente buscando a Dios, Dios lo va a situar ahí, porque Dios guía, Dios dirige. Si alguien quiere conocer a Dios, pues no lo va a llevar a la iglesia mormona, ni lo va a llevar al catolicismo, lo va a llevar a una congregación levantada por Dios, por el Espíritu Santo, sencillo. Sí, hay muchos, mas no son los más conocidos, porque conozco muchos hermanos que tienen años y años buscando, mas unos encuentran, y son grupos chiquitos muchas veces. Al final es estudiar y entender la doctrina, ¿no? El hecho de que sean congregaciones más chicas está más en concordancia con Dios, el cual empezó con así es, con 12, un poquito más, 12, y ya. Y a diferencia de las congregaciones satánicas, que son multitudinarias. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo está uno preparado? Si, por ejemplo, vamos y tomamos un ejemplo bíblico, el que hablábamos hace un momento, el de Felipe y el etíope. Ahí pareciera que el bautismo del etíope fue inmediato. Pero espérame, vamos a analizar. Dice que este hombre, el etíope, iba leyendo el libro de Isaías. ¿Dónde está? En Hechos, en el libro de Hechos. Sí, en el libro de Hechos 8. Entonces, el hecho de que el bautismo haya sido en un momento, cuando
coincidió con Felipe, no quiere decir que el etíope no estaba estudiando por años la Biblia. A lo mejor estaba por años estudiando las Escrituras y le llegó el momento. Y también llegó cerró, ¿no? Cerró las cuestiones. Y también es cierto que hay que conocer la Escritura. No es bueno bautizarse sin un conocimiento básico. Y ya estoy siendo muy generoso en eso, de la Biblia, de la doctrina, de la sana doctrina, también de la profecía, porque es parte de la sana doctrina. Y muy pocos entran así, y por eso muy pocos son los que dan frutos. Y la mayoría simplemente se regresan y su postrer estado, como dice la Escritura, viene a ser peor, por haber tomado el nombre de Dios en vano. Lo repito, bautizarse sin saber lo que estamos haciendo es pecado, es peligroso, muy peligroso, aunque no pareciera. Entonces, hacemos un llamado, si realmente estás arrepentido, por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te redarguyó de justicia, de juicio y de pecado, bien. Si estás dispuesto a, aunque por la gracia, seguir a Yeshua hasta el fin y padecer con él persecución y pruebas, órale, pero si no, mejor espérate. Perfecto momento, una musiquita para terminar esta conversación. Bueno, si a esto se le puede llamar música, pero bueno, el pueblo de México está de luto por Juan Gabriel y pues preferimos que hagan luto por sus propios pecados y reciban vida nueva para que ahora ya no vivan de luto, sino en vida nueva. Inscríbete y participa.